Bienvenidos mis apreciados hermanos a su canal Aprendiendo de Jesús y al comentario bíblico adventista del séptimo día sobre nuestra lección de escuela sabática número 1 titulada El comienzo del Evangelio. Este trimestre hablaremos sobre el libro de Marcos y vamos a profundizar en todo lo que el comentario bíblico adventista nos dice de los textos claves de cada semana para que podamos estudiar la palabra del Señor con más cuidado y atención. Les invitamos a que compartan este audio video y que podamos juntos cada día seguir aprendiendo de Jesús. Es un gozo para este ministerio poder contar con ustedes, leer sus comentarios y estar cada día juntos en oración. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad de continuar estudiando tu palabra y en este momento pedimos tu dirección y tu compañía para poder aprender cada día más de ti. En el nombre de Jesús, amén. En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Esta profecía volverá a cumplirse. La abundante iniquidad de aquel día halla su contraparte en esta generación. Lo mismo ocurre con la predicción referente a la predicación del Evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Así también ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Ha establecido un día también en el que Cristo nos dirá cuándo ha de iniciarse. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Si la Iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor la ordena, todo el mundo habría sido ya amonestado, y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación como le sucedió a los hijos de Israel, pero por amor de Cristo su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. El comentario bíblico adventista sobre Hechos 13, 1 al 5 nos dice: la iglesia en Antioquía. A partir del capítulo 13, el centro geográfico del relato se traslada de Jerusalén a Antioquía, como se anticipó. Fue desde Antioquía que Pablo, como apóstol a los gentiles, emprendió sus 3 grandes giras misioneras. El registro de estos 3 viajes ocupa la mayor parte de los capítulos restantes del libro de Hechos. Por lo tanto, es apropiado que el punto central del relato se traslade a Antioquía. Allí, por primera vez, muchos gentiles habían entrado en la iglesia, profetas y maestros. Esta es la primera vez que se mencionan en la administración de la iglesia personas que poseían dones espirituales específicos. No se da ninguna indicación concreta en cuanto a la organización formal de la iglesia de Antioquía, aunque sin duda existía. En todo caso, es claro que hombres dotados del Espíritu trabajaban en forma activa. En el Nuevo Testamento se habla de tales hombres como si construyeran un grupo reconocido. Aunque no aparecen organizados oficialmente, se reconocía a una persona como miembro de este grupo, no solo porque era espiritual o piadosa, sino porque demostraba que poseía un don del Espíritu Santo en acción. Más tarde, en la literatura cristiana del siglo II, estas personas aparecen como espirituales. Finalmente desaparecieron, injustamente desacreditadas por la aparición de falsos profetas y por la presión de los dirigentes elegidos.
los ancianos u obispos. Una presentación más detallada de los dones de espíritu aparece en 1 Corintios 12. Las diferentes relaciones y actividades de las personas que aquí se mencionan indican que en la iglesia de Antioquía había un grupo cosmopolita de dirigentes. Versículo 4. Enviados. Aquí comienza el primer viaje misionero de Saulo o Pablo. Pablo y Bernabé fueron enviados bajo la dirección directa del Espíritu Santo, evidentemente con instrucciones específicas procedentes de la fuente divina. ¿Cómo se sostendrían esos misioneros? No hay explicación alguna de que recibirían sueldo, ni de que se les hubiera dado dinero. Es probable que Pablo, como lo hizo más tarde, trabajara en su oficio durante la semana y predicara en las sinagogas el día sábado. Años después, escribiendo a los filipenses, Pablo declaró que había recibido poco sostén financiero. Según parece, la joven iglesia aún no había pensado que el diezmo, que siempre fue entregado a los levitas, podía usarse correctamente para pagar los gastos de los consagrados misioneros cristianos. Pero debe recordarse que aún no había una organización de hombres dedicados solo al ministerio. Es probable que Juan Marcos sea el que escribió el segundo evangelio. Más tarde se convirtió en un ferviente obrero de Cristo. Pablo habló más tarde con afecto acerca de él y deseó verlo durante su último encarcelamiento. Si Lucas sabía la razón por la cual Juan Marcos se fue, es posible que el respeto por el éxito de sus labores posteriores hubiera hecho que desistiera de mencionarla. Hechos 15:36 al 39, según el comentario bíblico nos dice: volvamos a visitar. Esta es una idea característica en Pablo. Siempre sentía la preocupación por todas las iglesias, a las cuales constantemente recordaba en oración. A juzgar por su preocupación por Timoteo, la cual se revela en las epístolas que le dirigió, el apóstol estaba tan preocupado por el crecimiento espiritual de los miembros de las iglesias, que eran sus hijos en la fe, como por la condición general de las congregaciones que había fundado. Pablo propuso el viaje para tener una oportunidad de visitar de nuevo las iglesias fundadas en su primer viaje. Pero viajó más lejos cuando el Espíritu lo impulsó a ir a Europa en respuesta al llamamiento macedónico. Versículo 37. Quería. La relación familiar de Bernabé con Juan Marcos fue sin duda lo que lo indujo a querer llevar al joven en otro viaje misionero, con el fin de darle la oportunidad de demostrar su aptitud para el servicio. Reconoció, a no dudarlo, a diferencia de Pablo, que había circunstancias que explicaban por lo menos en parte el hecho de que Juan hubiera desertado ante una tarea difícil. Posiblemente para Pablo, fervoroso y valiente guerrero de Cristo, cualquiera que se hubiera echado atrás no parecía ser apto para el reino de Dios, y necesitaba ser disciplinado, dejado de lado por lo menos por un tiempo, con el fin de prepararlo para realizar otros trabajos. Versículo 39. Desacuerdo. La cálida y antigua amistad entre Pablo y Bernabé, confirmada por el apoyo que éste le prestó al apóstol cuando más necesitaba de un amigo, además de su mutuo esfuerzo en una gran obra y de su éxito en asegurar una importante decisión en Jerusalén, hizo que la ruptura entre ambos fuera más dolorosa. Esta es la última vez que se menciona a Bernabé o a Marcos en el libro de Hechos. Este desacuerdo dio como resultado que se iniciaran dos viajes misioneros y no uno solo. Aunque los apóstoles no concordaban en cuanto a quién era digno de unirse con ellos para hacer esa obra, no había desacuerdo en cuanto a cuál era la obra que demandaba el Evangelio. El nombre de Bernabé aparece en las epístolas paulinas en 1 Corintios 9:6, Gálatas 2:1, 9 y 13 y Colosenses 4:10. Cuando escribe a los Corintios, el apóstol afirma que Bernabé había dado el mismo noble ejemplo de trabajar con sus propias manos, para no ser sostenido por las iglesias donde predicaba. En Colosenses 4 se ve que Pablo recibió de nuevo a Juan Marcos como colaborador. Pablo reconoció que Juan Marcos le era útil para el ministerio. Después de haber trabajado Marcos con Bernabé en Chipre, parece que regresó donde estaba Pedro y estuvo con éste en Roma. Posiblemente fue durante esa permanencia en Roma cuando Marcos trabajó de nuevo con Pablo. Marcos capítulo 1 nos dice: Principio. A diferencia de Mateo y Lucas, que narran episodios de los comienzos de la vida de Jesús,
Marcos principia el relato de su evangelio en el momento cuando Jesús empezó su ministerio público. El descenso del Espíritu Santo y el anuncio que hizo Juan de que Jesús era el Mesías señalan inconfundiblemente su bautismo y el comienzo de su ministerio público. Por ende, según Marcos, el Evangelio, la buena noticia, en cuanto a Jesucristo, principia en el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento relacionada con su bautismo. Versículo 2, como está escrito. Al destacar a Jesús de Nazaret como el Mesías, Marcos señala la evidencia que confirma el cumplimiento exacto de una profecía del Antiguo Testamento. También hizo esto Jesús mismo, y en realidad así procedieron en general los escritores del Nuevo Testamento. En la Biblia se presenta el testimonio de una profecía cumplida como una de las pruebas más poderosas de la verdad, de la fe cristiana. Las citas que presenta Marcos están tomadas de Malaquías 3:1, Isaías 43, y concuerdan más de cerca con el texto hebreo. Versículo 15, tiempo. Esta palabra se refiere a un tiempo particularmente auspicioso. En este caso se trata de la venida del Mesías y del establecimiento de su reino. El término parece haber sido usado frecuentemente con referencia particular a la venida del Mesías y el fin del mundo. El anuncio de Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, era igual al mensaje de Juan. El pueblo lo entendía como una declaración de que el reino mesiánico estaba por establecerse. Para el común de la gente, y sin duda también para Juan, esto implicaba el establecimiento de un reino terrenal para los judíos y el triunfo subsiguiente sobre todos sus enemigos. A través de todo el ministerio de Jesús, continuó esta mala interpretación y tan solo fue corregida en la mente de sus discípulos después de la resurrección. Aunque por medio de sus parábolas repetidas veces, Jesús había enseñado que el reino que había venido a establecer era fundamentalmente un reino espiritual. El anuncio de Jesús, el tiempo se ha cumplido, se refería a la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 y 27, cerca de cuyo fin el Mesías príncipe iba a confirmar el pacto con muchos y se le quitaría la vida. En los días de Cristo, por lo menos algunos creían que ese periodo de Daniel estaba terminándose. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el tiempo estaba maduro para el establecimiento de su reino. Isaías 43. Preparad el camino. El propósito divino era que cuando Judá regresara del cautiverio babilónico, se esforzara al máximo en la preparación de ella misma, como también de las naciones que la rodeaban para la venida del Mesías. Aguardaba a la nación un futuro glorioso, pues el programa divino continuaría aceleradamente y sin interrupción hasta que el Mesías apareciera y estableciera su reino eterno. El proceso de preparación llegaría al máximo con la vida y el ministerio de Juan el Bautista, a cuya obra se refieren específicamente estas palabras. Del mismo modo, la Iglesia hoy tiene el privilegio de preparar el camino a Jehová, a fin de que Él pueda volver a la tierra con poder y gloria. Esta preparación, como en el caso del antiguo Israel, es doble. En primer lugar, consiste en la transformación del carácter y en segundo término, en la proclamación del mensaje evangélico a toda la humanidad. El Salvador hacía de cada obra de sanidad una ocasión de implantar principios divinos en la mente y el alma. Tal era el propósito de su obra. Impartía bendiciones terrenas a fin de inclinar los corazones de los hombres a recibir el evangelio de su gracia. Cristo podría haber ocupado el primer puesto entre los maestros de la nación judía, pero prefirió llevar más bien el evangelio a los pobres. Iba de lugar en lugar para que los que estaban por los vallados y caminos oyesen las palabras de verdad. A orillas del mar, en la falda de la montaña, en las calles de la ciudad, en la sinagoga, se oía su voz explicando las Escrituras. A menudo enseñaba en el atrio exterior del templo para que los gentiles oyesen sus palabras. Tan diferente era la enseñanza de Cristo de las explicaciones de la Escritura dadas por los escribas y fariseos que llamaba la atención del pueblo. Los rabinos se explayaban en la tradición, en las teorías y especulaciones humanas,
Muchas veces, lo que los hombres habían enseñado y escrito acerca de la Escritura era colocado en lugar de esta. El tema de la enseñanza de Cristo era la palabra de Dios. Él respondía a sus interlocutores con un claro escrito está. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué lees? En cada oportunidad, cuando un enemigo o un amigo demostraba interés, Jesús presentaba la palabra con claridad y poder, proclamaba el mensaje del Evangelio. Sus palabras derramaban raudales de luz sobre las enseñanzas de los patriarcas y profetas, y las Escrituras se presentaban a los hombres como una nueva relación. Nunca antes habían percibido sus oyentes tal profundidad de significado en la palabra de Dios. Nunca hubo un evangelista como Cristo. Él era la majestad del cielo, pero se humilló para tomar nuestra naturaleza, a fin de poder encontrar a los hombres donde estaban, a todos, ricos y pobres, libres y siervos. Cristo, el mensajero del pacto, trajo las nuevas de salvación. Su fama de gran médico cundió por toda Palestina. Los enfermos acudían a los lugares por donde debía pasar a fin de pedirle auxilio. Allí también iban muchos ansiosos de oír sus palabras y recibir el toque de su mano. Así iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y sanando a los enfermos, Rey de gloria en el humilde atavío de la humanidad. Asistía a las grandes fiestas anuales de la nación, y a la multitud absorta en los detalles exteriores de la ceremonia le hablaba de cosas celestiales, trayendo la eternidad a su vista. A todos presentaba tesoros de la fuente de sabiduría. Les hablaba en lenguaje tan sencillo que no podían menos que comprenderlo. Con gracia tierna y cortés, ministraba al alma enferma de pecado, dándole sanidad y fuerza. El Señor ha hecho que la proclamación del Evangelio dependa de la consagrada capacidad y de las ofrendas voluntarias de su pueblo. Al paso que ha llamado a hombres para predicar la palabra, ha convertido en el privilegio de toda la Iglesia el participar en la obra por medio de la contribución de sus recursos para su sostén. Y les ha confiado también el cuidado de los pobres como representantes suyos. El diezmo de todos nuestros ingresos lo reclama el Señor como suyo, para que sea consagrado únicamente a sostener a aquellos que se dan a sí mismos para la predicación del Evangelio. Y además de esto nos pide nuestras ofrendas y donaciones para su causa, y también que suplamos las necesidades de los pobres. El Señor está siempre confiriendo sus bendiciones y mercedes a los hombres. Si nos quitara estos dones, pereceríamos. Cada momento tiene presente a su familia humana. Hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre injustos y justos. Él nos da las lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es Dios quien da a los hombres el poder para obtener riquezas, el pensamiento ágil y penetrante, la habilidad de planear y ejecutar son de Él. Él es quien nos bendice con salud y abre caminos para que obtengamos medios por el diligente uso de nuestras facultades, y nos dice: una parte del dinero que ha permitido que ganéis es mío, ponedlo en la tesorería en diezmos y en dádivas ofrendas, para que haya alimento en mi casa, para que haya que sostener a los que llevan el Evangelio de mi gracia al mundo. Pide nuestro servicio y nuestros dones, porque el servicio y el sacrificio hechos para el bien de los demás fortalecerán el espíritu de beneficencia en el corazón del dador y lo unirán más estrechamente con aquel que era rico pero que se empobreció por amor a nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. En representación de Cristo, el Espíritu Santo fortalece con poder a los más débiles para que avancen en pos de la victoria. Dios ha organizado a sus instrumentos para que lo ayuden a conducir a los pecadores hacia Él. A muchos a quienes no se les ha impuesto las manos, los envía para que se dediquen a su obra. Responde a las objeciones que se presentan contra este plan de acción, incluso antes de que sean planteadas. Dios ve el fin desde el principio,
conoce y se anticipa a cada deseo, y hace provisión para las emergencias. Si el hombre finito a quien le encomienda esta tarea no pone impedimentos, Dios tendrá obreros para enviar a su viña. A los que se conviertan a Cristo también les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Señor no necesita sentarse primero en los concilios legislativos para hacer la siguiente pregunta a los que piensan que deben planificar su obra: ¿autorizarán a los hombres que yo escogí para que se unan a ustedes con el fin de trabajar en algún lugar de mi viña moral? Cristo estaba a pocos pasos de su trono celestial cuando encomendó a sus discípulos la gran misión, que también toca a todos los que creen en su nombre hoy en día. Jesús desea que cada ministro a quien lo confió su cometido recuerde sus mandatos, considere la vastedad de la obra y comparta la obligación de predicar el Evangelio al mundo y a los que forman parte de él. Así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El poder de Dios acompañará a todos los que proclaman el Evangelio. Si los que pretenden tener experiencia en las cosas de Dios hubieran cumplido con el cometido que se les encomendó, toda la tierra ya habría sido amonestada y el Señor Jesucristo ya habría venido con poder y grande gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque cada momento podemos aprender más de tu palabra, porque como cristianos tenemos una misión que debemos ejecutar cada día y que deseamos también, Padre Celestial, capacitarnos por medio de estas enseñanzas de la palabra de Dios y de los siervos que han sido escogidos a través del tiempo para darnos consejos de ánimo y de esfuerzo en la obra que Cristo nos ha encomendado cada día. Te pedimos, oh Dios, por cada persona que ha escuchado este mensaje, por sus familias, por sus problemas, por sus dificultades, para que cada oración expresada sea contestada conforme a tu santa voluntad en cada una de estas personas. Todo te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.